Hola, 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 preciosidades. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con la mejor energía porque hoy tenemos un vídeo que prepárense porque está que arde. Si son fans del romance del drama, y sobre todo, si son fans de Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya, agárrense porque este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en la posibilidad, en la fantasía, en el easy, de una noche de confesiones imperdible entre estos dos íconos de la televisión turca. Sí, lo sé, muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran por esa chispa, por esa química innegable que derrochaban en Medcezir. Así que vamos a imaginar juntos qué pasaría si Aatay y Serine, en una noche estrellada y llena de misterio, decidieran abrir sus corazones y revelar secretos que han guardado por años. Pero antes de que empecemos a volar con la imaginación, un pequeño favorcito. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucho amor por la cultura turca. No se lo querrán perder. Ahora sí vamos a lo que vinimos. Imaginen esto, Estambul, una noche de verano. La ciudad está vibrante, llena de luces y la brisa del Bósforo trae consigo secretos y promesas. Aatay y Serine, ambos exitosos, ambos con carreras sólidas, pero ambos, un poco nostálgicos. Se encuentran, quizás en un evento benéfico, quizás en la inauguración de una galería de arte, o tal vez, simplemente el destino los cruza en un café concurrido. La atmósfera es tensa, pero también electrizante. La conversación empieza tímida, con cumplidos formales sobre sus respectivos trabajos. Aatay elogia la última película de Serine, destacando su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada. Serine, por su parte, felicita a Aatay por su actuación en su más reciente serie, alabando su dedicación y su compromiso con cada personaje que interpreta. Pero poco a poco la conversación se va profundizando. Hablan de los desafíos de la fama, de la presión mediática, de las expectativas del público. Se dan cuenta de que a pesar de los años que han pasado desde Medcezir, todavía comparten una conexión especial, una comprensión mutua que solo alguien que ha vivido experiencias similares puede entender. La noche avanza y, impulsados por la nostalgia y una copa de vino de más, deciden alejarse del bullicio y buscar un lugar más tranquilo. Terminan en una terraza con vistas al Bósforo, donde las luces de la ciudad se reflejan en el agua creando un espectáculo mágico. Es ahí, bajo el cielo estrellado de Estambul, donde comienza la noche de confesiones imperdible. Aatay, con una voz suave y un poco hesitante, es el primero en romper el silencio. Le confiesa a Serine que durante mucho tiempo sintió que la sombra de Medcezir lo perseguía. Que la gente lo identificaba tanto con Yaman Koper que le costó demostrar que era capaz de interpretar otros roles. Le revela que hubo momentos en los que se sintió atrapado, asfixiado por la fama y las expectativas. La personificación de Yaman Koper, el chico de los suburbios que lucha por encontrar su lugar en el mundo de los ricos, se había convertido en una camisa de fuerza para él. Serine, con una mirada comprensiva, asiente. Ella también ha lidiado con esa sombra. Le cuenta a Aatay que después de Medcezir, sintió una enorme presión por superar ese éxito. Que tuvo miedo de no estar a la altura, de no poder volver a conectar con el público de la misma manera. La imagen de Mira Beylice, la chica rica con problemas familiares que encuentra el amor en un lugar inesperado, era un listón demasiado alto para superar. Ella sintió el peso de las expectativas, la constante comparación con su personaje, la necesidad de demostrar que era más que una cara bonita en una serie exitosa. La conversación fluye, liberando emociones reprimidas y recuerdos guardados. Aatay le confiesa a Serine que durante el rodaje de Medcezir, se sintió profundamente atraído por ella. Que su química en pantalla era, en parte, un reflejo de lo que sentía en la vida real. Sin embargo, por respeto a sus respectivas relaciones en ese momento, nunca se atrevió a expresar sus sentimientos. Él recuerda las largas jornadas de rodaje, las miradas intensas, las risas compartidas, la conexión que se sentía palpable incluso fuera de cámara. La atracción era innegable, pero el miedo a las consecuencias, a herir a otros, lo mantuvo en silencio. Serine se sorprende con la confesión de Aatay. Le admite que ella también sintió algo especial durante el rodaje de la serie. Que la conexión que tenían era innegable y que a veces, en los momentos más intensos de las escenas, se perdía en la mirada de él. Pero al igual que Aatay, ella también decidió reprimir sus sentimientos.
Ella rememora las noches en vela aprendiendo sus líneas, los ensayos exhaustivos, la adrenalina de las grabaciones, y como en medio de todo ese caos, la presencia de Atai se sentía como un faro. Él era su confidente, su apoyo, su compañero de viaje en esa aventura llamada Medcezir. El silencio fue su arma para proteger ese vínculo, aunque doliera. La noche se vuelve más íntima, más personal. Hablan de sus miedos, de sus inseguridades, de sus sueños para el futuro. Se dan cuenta de que a pesar de los años y las experiencias vividas, todavía tienen mucho en común. Que la conexión que los unió en Medcezir sigue viva, aunque latente. A Atai le revela que siempre admiró su fortaleza, su capacidad para reinventarse, su pasión por la actuación. Ella le confiesa que él fue una inspiración para ella, un ejemplo de dedicación y profesionalismo. A Atai le pregunta a Serine si alguna vez se ha arrepentido de no haber explorado lo que sintieron durante el rodaje de la serie. Serine se queda en silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta. La brisa del Bósforo juega con su cabello, mientras ella intenta ordenar sus pensamientos. Las luces de la ciudad parpadean como estrellas fugaces en la distancia. Finalmente, con una sonrisa melancólica, responde que sí, que a veces se pregunta qué habría pasado si se hubieran dado una oportunidad. Se pregunta si ese silencio fue un error, si la oportunidad de vivir una historia de amor real se les escapó entre las manos. La confesión de Serine abre la puerta a un nuevo nivel de honestidad. A Atai le confiesa que incluso después de todos estos años, todavía piensa en ella. Que la recuerda con cariño y admiración. Que valora la amistad que han construido a lo largo del tiempo. Él le cuenta que a menudo se encuentra reviviendo los momentos más memorables del rodaje, los momentos de risa, los momentos de tensión, los momentos de conexión profunda. Serine se ha convertido en parte de su historia, en un recuerdo imborrable. Serine, con los ojos brillantes por la emoción, le agradece a Atai por su sinceridad. Le dice que ella también lo recuerda con cariño y que valora la conexión especial que comparten. Le asegura que aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro está lleno de posibilidades. Ella le confiesa que a pesar de los años y las nuevas experiencias, la presencia de Atai siempre ha sido un punto de referencia en su vida, un ancla que la mantiene conectada a sus raíces. La noche llega a su fin. El sol comienza a despuntar en el horizonte pintando el cielo de colores rosados y dorados. La ciudad se despierta lentamente mientras ellos dos siguen sentados en la terraza, contemplando la belleza del Bósforo. A Atai y Serine se despiden con un abrazo cálido y sincero. Ambos saben que la noche de confesiones imperdible ha cambiado algo entre ellos. Que han reavivado una llama que creían extinguida. Han roto el hielo, han liberado secretos, han compartido sus miedos y sus sueños. Se separan con la promesa de mantenerse en contacto y de explorar la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Quién sabe, tal vez el destino les tenga preparada una segunda oportunidad para vivir esa historia de amor que nunca se atrevieron a escribir. Tal vez en algún momento las estrellas se alineen y les permitan explorar ese sentimiento que siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento adecuado para florecer. Mientras se alejan cada uno por su lado, la imagen del otro queda grabada en su memoria. La noche de confesiones imperdible ha dejado una huella imborrable en sus corazones, una promesa silenciosa de que la historia aún no ha terminado. El futuro es incierto, pero la esperanza de un reencuentro, de una nueva oportunidad, se mantiene viva. Y aquí es donde me detengo, mis queridos amigos. ¿Qué les pareció esta fantasía? ¿Se imaginan una noche de confesiones imperdible entre Atai y Serine? ¿Creen que podría haber una segunda oportunidad para ellos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus chips y sus sueños románticos. Cuéntenme qué secretos creen que aún guardan, qué obstáculos tendrían que superar, cómo se imaginan su reencuentro. Recuerden que este vídeo es solo una fantasía, una forma de celebrar la química innegable de estos dos talentosos actores. No sabemos qué les depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que siempre los recordaremos con cariño por su trabajo en Medcezir. Han creado personajes inolvidables, han transmitido emociones intensas, han dejado una marca imborrable en la televisión turca. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo.
Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Me encanta saber que formamos una comunidad unida por la pasión por la cultura turca, por el amor a sus series y por el cariño a sus actores. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. No olviden dejar sus comentarios, darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal. Los quiero. Bye bye.